Programa patrocinado por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Adeje, al lado del barranco de Erque. Esto es Tijoco Bajo. Nosotros vinimos hace unos 25 o 30 años de la isla de La Palma y empezamos nuestra actividad, sobre todo mi abuelo y mis padres, con el tema de la ganadería caprino, teniendo lo que es leche de cabra para elaborar nuestros quesos. Sí, aquí en la explotación nosotros elaboramos todo tipo de quesos, tanto de cabra o de vaca como de oveja. La parte principal de cabra se basa en la leche obtenida de mi padre y sus amigos ganaderos en la zona del sur, y después lo que es el tema de elaboración de otros subproductos también, como pueden ser los yogures, las mantequillas y demás. Eso también se hace con lo que es la leche propia de la explotación. Hay unas 1000 cabezas más o menos, siempre oscilan entre 800 y 1000 cabezas, dependiendo de la recría. Y bueno, aquí está todo integrado. Tenemos tanto la ganadería, que es donde obtenemos muy buena leche, después tenemos la quesería, que es donde elaboramos todo, y por último hacemos lo que es la distribución y la venta directa a los clientes. Sí, nosotros estamos ubicados en la zona sur, siempre colaboramos con la gente que nos rodea y es la zona sur, o sea, desde Fasnia hasta Guía de Isora, más o menos lo que se trabaja. Son 15 familias aproximadamente las que trabajan con nosotros. Vale, pues aquí empieza todo lo que es el sector primario y la ganadería empieza muy temprano. Empiezan desde las 6 de la mañana, empieza ya lo que es Leoncio, mi padre, con el tema de la leche. Empiezan a organizar y alimentar a los animales para obtener la leche durante todo el día. Ellos suelen acabar a mediodía o a la 1, a las 2, dependiendo de la época y el estado del animal, ¿vale? Luego, durante ese proceso de la mañana, ya tenemos la leche almacenada del día anterior para poder trabajarla, que también empiezan a las 7 de la mañana, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, y ahí es donde se empieza a elaborar el queso. Y en paralelo, en la zona inferior de la quesería, es donde se está envasando y preparando los pedidos para el día siguiente, ya para que los chicos puedan cargar y llevar los quesos y demás a los establecimientos. Sí, yo pienso que era una tarea pendiente del sector ganadero. El sector vitivinícola sí lo hizo en su momento, abren las puertas, el vino se vende muy bien y pienso que aprendimos de ellos y en base a ello empezamos a abrir las puertas de las ganaderías. Las personas vienen, se pueden entender cómo es todo el proceso, cómo se elabora el queso, cómo se obtiene la leche. Y eso ayuda mucho a no solo a vender, sino a crear conciencia de por qué un queso cuesta lo que cuesta, por qué un ganadero trabaja lo que trabaja, y se empiezan a valorar las cosas en otra escala social, no solo económica. Por algo será, ¿no? Hay muchos controles detrás de cada etapa y eso depende del empresario hasta dónde quiere llegar, ¿no? Nosotros siempre apostamos por la calidad y no la cantidad, es decir, nosotros preferimos decir un no y hasta aquí con ciertos productos para no cambiar su receta y mantener lo mejor posible el producto. Sí, bueno, aquí nosotros hacemos unos 18 tipos de lácteos o de quesos y de derivados. Hoy te traigo aquí pues este queso con 9 meses de maduración, que es el de orégano. Ha quedado entre los 66 mejores quesos del mundo en noviembre del 2017. Fue un evento que fuimos en Londres. Estuvimos allí un día o dos aprendiendo del sector, intercambiando con todo ese continente europeo. Es un sector que se mezcla a todas las partes del mundo, se mezcla allí, se concentra toda la sabiduría del sector lácteo quesero, ¿no?
Después este es un queso, un curado de mezcla, oveja y cabra. Es un queso que lo empezamos a elaborar hace un año, está teniendo una aceptación muy buena. Un ejemplo de ello fue cuando vinieron los cocineros a Tenerife, los de la guía Michelin, cada uno de ellos se llevó un regalo a su casa en una caja de madera de este precioso queso, que ha dado unos resultados fantásticos a la quesería. Y por último el tradicional de La Palma, el que siempre hemos elaborado y ha sido nuestra base, ¿no? Que es el ahumado, el semicurado ahumado. Cuando viajo siempre me lo llevo bajo el brazo, ¿no? Para mis amigos o mis familiares, y siempre gusta. La mantequilla igual, nosotros somos muy inquietos, viajamos mucho y nos encanta siempre aprender y probar. En este caso la empezamos a elaborar en verano del año pasado y ha tenido una aceptación muy buena. Hacemos 3 tipos de mantequilla de cabra. Está la de ajo, la tradicional, y una que hacemos con orégano también. La característica principal de esa mantequilla es su color blanco. La grasa de la cabra es mucho más fina que la de la vaca y por lo tanto tiene ese color característico, ¿no? Mucha gente la desconoce, mucha gente no sabe lo que es, si es un queso de untar o lo que sea, pero una vez la prueba es muy fiel al producto. Y al lado tenemos el yogur, que el yogur ha sido premiado en 2 ocasiones, el año pasado también en Inglaterra, como el mejor yogur del evento a nivel europeo, yogur de cabra. Y ya con la curiosidad, pues decidimos este año de darnos un salto a Estados Unidos a ver si es verdad que ese yogur era bueno y ver ese mercado que también es distinto al europeo. Y nos dieron también otro premio con un tercero, un bronce, en nuestro yogur de cabra. Sí, ha sido un éxito. Sí, nosotros, siempre lo digo, ¿no? Cuando la gente de los premios se sorprende, pero los premios simplemente nosotros los usamos para chequear nuestro trabajo. No lo usamos para hacer un marketing. Nosotros hacemos nuestros productos, los compartimos entre nuestros amigos y después viajamos y comprobamos que eso es correcto, porque pero nuestros amigos... No significa que no sea bueno, ¿eh? Es un producto excelente, fideliza mucho, la gente que lo prueba repite. Por esa parte los productos están muy bien vendidos, la gente los aprecia, nos felicita y eso es lo que te motiva. No solo tener un premio, sino la labor que se hace, que recibes de la gente, el calor que se recibe de nuestros clientes y eso es lo que nos motiva a mejorar básicamente. Sí, a mí me ha gustado mucho de muy pequeño viajar y cuando viajo pues siempre tengo en mente mi negocio familiar y mi cuna, ¿no? Mi base, ¿no? Mis padres siempre nos han enseñado a mí y a mi hermano pues las labores del negocio familiar y siempre las relaciono cuando viajo, ¿no? Desde que ves agua en un río, qué cantidad de agua y en Canarias no tenemos, hasta que ves una llanura llena de pasto que dice, bueno, ojalá tuviéramos eso en Canarias. Todo va relacionado a tu niñez, a lo que has aprendido y para mí, vamos, es una diversión cuando viajo. Nosotros siempre estamos cambiando. Uno que no esperaba, que aunque a mí me encanta particularmente, es uno que hicimos con un ron añejo. O sea, nosotros maceramos los quesos también, algunos de ellos, y recibimos un premio en un queso curado con un ron añejo, ¿vale? Ese fue uno de los... tenemos la derecha pero con ron. Exactamente, sí, tiene un sabor más caramelizado, tiende más a toffee, manteniendo la estructura del queso, manteniendo la estructura seca de un queso curado. Y ese fue el más que me sorprendió, sabíamos que era bueno, nosotros los conocemos, pero no que le gustara tanto a la gente, eso no lo sabíamos. Yo pienso que ellos se han dado cuenta de que hay que apoyar y lo están haciendo a pequeños pasos, se podría hacer mucho más, aprovechando la energía de ciertas formas de trabajo, pero se están despertando, pienso que están haciendo buena labor, están apoyando en ciertos proyectos, están animando al consumo. Yo pienso que es fundamental que tanto el sector privado como el público se entienda, que vaya relacionado, que no hablemos de espaldas, que hablemos la verdad y que ellos puedan entender y ayudar al máximo al sector privado, que es el que realmente siempre impulsará y mantendrá toda la estructura. Sí, siempre se intenta, con los medios que tenemos, que no siempre son abundantes, se intenta hacer lo mejor posible, ¿no? En Canarias estamos bien, pero nos falta un poquito más de inercia y de años, que Europa va por delante, ¿no? Entonces intentamos siempre ir a la par y eso nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ir a la par. Y bueno,
adaptamos a lo que podemos. Yo pienso que en Canarias la estructura del sector agricultura, ganadero y demás tiene que ir todo vinculado a la calidad. Hay que olvidarse de que Canarias pueda competir con cualquier continente europeo, o incluso los chinos, o cualquier estructura gigantesca que te escachan en precio, pero que va a ser muy difícil que consigan distinguirse como nos distinguimos nosotros. O sea, va a ser, me refiero en Canarias, ya sea el vino, ya sea el queso, ya sea el gofio. Tenemos muy buena calidad en muchos productos y ahí es donde las instituciones públicas es donde se tienen que dar cuenta de que tienen que estar y no dejarlos que se vayan, porque esa vuelta no se va a repetir. Esto es un tema social, la ganadería y demás, siempre es más rentable comprar y vender, siempre va a serlo, pero ¿qué pasa? Aquí hace falta tener una estructura, aquí hace falta poder alimentar, en caso de que pase algo, vivimos muy alejados del continente europeo, tenemos unos productos muy controlados, muy saludables y no podemos dejar que se vayan por €1 o €1,50. Hay que apoyar al sector, no es un tema de dinero, es un tema social ya, es un tema social, o sea, la sociedad se tiene que dar cuenta de que hay que ayudar a estas labores que a lo mejor en 25 años, si no se apoyan, o en 20 años, irán desapareciendo, porque ahí cuesta mucho el relevo generacional. El relevo generacional tiene que ver que sea rentable, tiene que ver que ese puesto de trabajo sea respetado, y en eso estamos, en esa lucha, intentar abrir los ojos a mucha gente, porque este es nuestro sector, es lo que nos gusta, y vamos, sin complejo ninguno, vamos. Sí, la gente no suele decir eso. La gente, que claro, no todo el mundo tiene la suerte de interactuar con el campo, ¿no? Por eso hemos abierto las puertas de nuestra quesería, para que la gente se pueda empezar a mezclar y ver de dónde viene ese costo del queso. Entonces, claro, cuando lo ven y lo interpretan, dice, oye, es que hasta barato me parece. Sí, un complejo social del canario, siempre ir un poco guardadito, acotejado a lo mínimo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la gente que viaja, que se forma y demás, ve que estamos bien, que en Canarias se pueden hacer cosas muy buenas, que no tenemos ningún complejo de inferioridad en productos a nivel social. Hay vídeos que tenemos y grabaciones que tenemos que han dicho recientemente que estos son uno de los mejores productos que hay en el mundo del queso. Y bueno, yo cuando digo eso me enorgullece, me encanta oírlo, vamos. Programa patrocinado por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife.